Y por otro lado está lo que sucedió ayer en esa maratónica, en esa larguísima sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, que comenzó antes del mediodía de ayer, que lo estuve siguiendo hasta que terminó, y donde, bueno, escuchamos las argumentaciones de los senadores, y finalmente allí la votación se dio como estaba estipulado, calculado, previamente. Finalmente fue 38-31, 38 votos por el no, 31 por el sí, 2 abstenciones y una ausencia. Y allí, en cada una de las exposiciones de los senadores, bueno, hubieron posturas que algunas han sido cuestionadas, obviamente, los grupos que estaban a favor de que esta ley se apruebe, terminaron muy molestos por lo que pasó finalmente. Después de la maratónica sesión, cerca de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 3 y pico de la mañana, que terminó el tema de la votación, hubo algunos disturbios allí en los alrededores del Congreso de la Nación, porque los grupos que habían perdido, grupos minúsculos, tenemos que decirlo tampoco, no fue menos mal la batalla que en algún momento se temía que se pudiera dar, ya una vez que se hubiera concretado el resultado, se pensaba que podría haber alguna batalla campal ahí entre los que estaban a favor y en contra, eso no ocurrió. Fueron algunos grupos, nada más, algunos grupos, los más radicalizados, los más talibanizados, que comenzaron a apedrear a la policía, a la fuerza de seguridad. Hubo 7 detenidos, ¿no? 7 detenidos finalmente, pero bueno, pero la cosa no pasó a mayores. Ahora, ¿qué es lo que, la cuestión acá está dada en qué es lo que se dijo adentro del recinto en la exposición de los senadores? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, que las palabras que usó durante su alocución el senador por Salta, el doctor Rodolfo Urtubey, van a quedar para los tiempos, podríamos decir. Porque tuvo una muy desgraciada, una muy desdichada frase, el senador Urtubey, que fue inmediatamente cuestionada no solamente por buena parte de sus pares, sino fundamentalmente por la sociedad. Apenas terminó de hablar Urtubey, porque había que seguir, al menos yo lo hacía así, seguramente usted también, a través de lo que veía en las imágenes de la televisión, pero también en lo que es las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Inmediatamente las redes sociales estallaron cuestionando lo que Rodolfo Urtubey había dicho. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Rodolfo Urtubey? Por eso digo que fue una frase desdichada, extraña, sorprende, porque sabemos, ¿no es cierto?, del nivel intelectual que tiene el doctor Urtubey, un hombre que viene de la justicia, un hombre con muy ganados pergaminos en el ámbito judicial, fue juez federal, y tiene una trayectoria importantísima en el ámbito judicial. Tanto es así que es el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, también es el representante del Senado de la Nación ante el Consejo de la Magistratura. A esos lugares no se llega solamente por una cuestión de política, no es porque dice, el hermano del gobernador de Salta, es amigo de no sé quién, no. Llegó ahí por los antecedentes que tiene. Por eso, yo creo que no solamente a mí, a mucha gente le debe haber sorprendido que a un hombre con la preparación, con la capacidad, con la práctica parlamentaria que tiene, Rodolfo Urtubey haya dicho lo que dijo. En síntesis dijo que hay algunas situaciones en que los casos de violación no implican violencia. En verdad, habría que llamarlo al doctor Rodolfo Urtubey y decirle, a ver, doctor Urtubey, explíqueme, ¿qué caso de violación no implica violencia? Para que no implique violencia, ¿no es cierto?, un caso de violación no es violación. Porque si hay consenso para tener una relación sexual, no hay violación.
Entonces no podemos decir que hay una violación que sí es violenta y hay otra violación que no es violenta. Por eso digo que explique de qué se trata. Lamentablemente para él, sus dichos van a quedar para los tiempos, como se dice. Después volvió rápidamente al recinto, volvió a la sesión, volvió a pedir la palabra tratando de aclarar, pero en realidad ya no pudo aclarar nada, porque ya todo esto, en todos lados había una larguísima crítica, y a partir de ahí, bueno, se dice un montón de cosas, que bueno, Urtubey en Salta, los Urtubey en Salta, están acostumbrados a que si, por ejemplo, someten a una empleada doméstica, no es una violación, es una cosa natural, digamos, porque como la muchacha, la ayudante en la casa, no es una violación. Y también mi querido amigo el Dani me manda un mensaje y me dice, si seguimos el razonamiento del senador Urtubey, en Salta en cualquier momento se va a volver a establecer el derecho de pernada. El derecho de pernada, que ustedes saben de qué se trata. El derecho de pernada era lo que hacían los señores feudales, ¿no? ¿Se acuerdan? El señor feudal era el dueño del feudo y una de las mujeres del feudo decidía casarse, Bueno, entonces el señor feudal iba a la fiesta y en la noche esa del casamiento, en vez de que la mujer se vaya con su marido, en su primera noche de luna de miel, no, o de comienzo de la relación, no, la mujer tenía que ir primero con el señor feudal. Eso es lo que se conoce como el derecho de pernada. Entonces me decía mi amigo Dani, me dice, en cualquier momento en Salta se va a volver a instaurar el derecho de pernada. Y la verdad que sí, fue desgraciadísima la frase. Hay algunos que dicen, no fue un furcio, o no fue un lapsus, o no fue algo que se escapó, sino que es un pensamiento. Eso sería gravísimo. Yo me inclino a pensar que fue un furcio, algo parecido, pero no, hay quienes dicen, no, esto no, este es un razonamiento natural y lógico. Y es grave. ¿Sí? Bueno, después habló el senador Romero, dijo que hay que tratar aquellos temas. Está bien, este tema fracasó y bueno, pero habrá que buscarle otra salida. De hecho, el gobierno nacional ya dijo que el tema de el hecho punitivo hacia el tema del aborto se lo va a volver a tratar cuando se trate la reforma del Código Penal. Allí se va a incluir esta figura, ¿para qué? Para que aquella mujer que tenga que abortar no vaya a la cárcel. O sea que cuando se trate la reforma del Código Penal en la que está trabajando el propio, uno de los que más está trabajando en este tema y de hecho recorre el país hablando sobre este tema, es el senador Rodolfo Urtubey. Entonces el gobierno nacional de Macri, dijo, bueno, fracasamos con el tratamiento en el Senado, lo vamos a incluir al tema cuando tratemos la reforma del Código Penal. O sea que no está agotado. De todas maneras, sí, particularmente yo considero que fue un error en su momento por parte del gobierno nacional no haber convocado a una consulta popular. Ayer charlaba con un grupo de amigos y yo decía, pero ¿por qué el gobierno no se inclinó por una consulta popular vinculante? No una consulta popular así como son las audiencias públicas que se hacen para ver si va a aumentar el boleto o no, que son nada más que una catarsis colectiva, porque usted va y putea porque le van a aumentar el boleto y dice de todo y argumenta de todo, pero al final dice, tiene razón, pero marche preso. Vinculante. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando asume Raúl Alfonsín allá en el año 83, la Argentina tenía como uno de los temas internacionales más calientes, por así decirlo, más preocupantes,
era la situación del conflicto que había con Chile por el tema del Beagle. Era un problema que venía heredado del gobierno de Alfonsín, de la dictadura, y en ese momento también el país tenía una situación bastante compleja con ese tema, porque había que ver si cedían las islas que pedían los chilenos o no, y había quienes decían, les regalemos, total, es un pedazo de tierra, tenemos mucho, le demos las tierras que piden los chilenos y terminemos con este tema. Y había otro que decía que no, que si se entregaban esa tierra, por más que sea 1 metro cuadrado, significaba un renunciamiento a la soberanía, se estaba entregando la patria, y era un conflicto enorme, que parecía de imposible solución. ¿Quién fue el que trajo la idea y puso las cosas como corresponde? Uno de los funcionarios más brillantes que tuvo la democracia desde el año 1983 a la fecha y que lamentablemente falleció hace muy poquito tiempo atrás. El entonces canciller, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín, Dante Caputo. Esa persona brillante. Dante Caputo, ¿qué le dijo a Alfonsín? Presidente, ¿sabe qué tenemos que hacer? Sometamos este tema, que es de interés de todo el mundo, porque todos opinábamos, lo sometamos a una consulta popular y la hagamos vinculante. Entonces había que votar en ese momento y se llamó a consulta popular vinculante y se votó. Yo recuerdo que uno iba al cuarto oscuro y había solamente 2 boletitas cuadradas exactamente así chiquitas, del mismo tamaño, y era sí, no, nada más. Entonces usted tenía que optar. Entonces el sí significaba que había que someterse, ¿no es cierto?, a un arbitraje, cosa que finalmente ocurrió, y que el arbitraje defina el tema del conflicto con el Beagle. Ganó el sí. En esa votación ganó el sí. ¿Era sí o no? Y ganó el sí. De esa manera, entonces, el gobierno y toda la sociedad se quedó tranquila. ¿Por qué? Porque tuvo que acatar una voluntad democrática expresada por la mayoría que dijo, pongamos fin a este conflicto de esta manera. Así el gobierno no pagó costo político ni nada. En este tema que es tan complejo, que como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, para mí es un acto exclusivo y estricto de conciencia de cada uno, pero queda medio descolgado decir que un tema que implica el pensamiento de tanta gente, lo van a tener que decidir, en el caso de ayer de los senadores, 72 personas. Está muy bien, digamos, la Constitución dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Eso por supuesto que es así. Pero en un tema de esta envergadura, al menos para mí, lo que se debería haber hecho es lo que pasó con el tema del Beagle, una consulta popular vinculante. ¿Usted está de acuerdo con que ya no se pene la práctica del aborto? Ya no se castigue, ya no vayan presas las mujeres que se hagan un aborto, ¿sí o no? Nada más. Y que allí la mayoría del pueblo, que gane la mayoría de los que se expresen, pero todos y cada uno de nosotros, hasta el más humilde, hasta el más encumbrado, iba a tener la posibilidad de dejar su decisión plasmada en un voto, en una participación ciudadana absolutamente democrática, que fortalece para mí el sistema democrático, hubiera fortalecido el sistema democrático, pero sin embargo acá le erraron, otra vez, el gobierno nacional le erró, para mí le erró. Me decían, amigos como les decía, con lo que charlaba de este tema, y me decían, no, lo que pasa es que el gobierno nacional se confió en que como el gobierno de Macri era el que había habilitado la posibilidad de este tratamiento, lo iban a ganar prácticamente, como se dice en la jerga futbolística, caminando. Y al final falló.
38 a 31, por 7 votos. Es una diferencia, para un tema de esta magnitud, es una diferencia exigua. Porque, repito, estamos hablando de cómo se dividió la sociedad con esto. El otro día lo decía el diputado, el doctor Guillermo Martinelli, aquí en 7 PM. Esto hizo más ancha la brecha, o más honda la brecha o la grieta. La profundizó. La hizo mucho más grande. Y termino con esto. A partir de lo que pasó en diputados, donde el proyecto fue sancionado, tuvo media sanción, empezó a ponerse en marcha un aparato extraordinario. Que, ojo con este tema, desde lo político digo, porque empezó a funcionar un aparato espectacular que se llama iglesia. El rol de la iglesia fue absolutamente decisivo para que finalmente en el Senado haya pasado lo que pasó anoche. En todas las iglesias del país, desde las ciudades más grandes hasta los pueblitos más chiquitos, desde que apareció este tema, la iglesia se puso en marcha para decir hay que rechazar el tema del aborto. Y fue sembrando, ¿no es cierto?, lo que se llama la pública opinión, la opinión pública, fue incidiendo en el tema de la opinión pública, y llevó entonces a que finalmente muchos senadores, como lo hizo el senador Romero por Salta, después de haber meditado bastante su voto, dijo no, la sociedad de mi provincia mayoritariamente los rechaza, por lo tanto yo los rechazo. Allí fue decisivo el accionar de la iglesia. El compromiso del propio Papa Francisco, de todos y cada uno de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, de los curas, de todos. Y por supuesto, atrás de toda esta enorme estructura, este enorme aparato que se llama iglesia, estuvieron los grupos pro vida, que también tuvieron una muy activa participación en el tema. Acá en Salta tenemos, a lo mejor para mí hay otros, pero yo lo puedo quizás sintetizar en 2 figuras. El diputado provincial Andrés Uriani y nuestro querido amigo Haroldo Tonini. Esas son para mí las 2 figuras emblemáticas que acá en Salta encabezaron lo que se llama estos grupos pro vida, vamos por las 2 vidas, como decían, fueron los que organizaron, no solo ellos, digo yo lo hago más o menos representativo en ellos, pero atrás de ellos hay muchísima otra gente, Eduardo Lencina, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que trabajó bastante en este tema. Y ¿qué hicieron? Y organizaron marchas, concentraciones, los días domingos, los días sábados, en la legislatura, en el monumento a Güemes, y en el trabajo militante, ¿no? Esa militancia de 24 horas al día, 7 días a la semana, que fueron los que de alguna manera fueron generando, ¿no?, este tema de la opinión pública, acá en Salta, pero en todo el país se hizo, la iglesia estuvo en todos los lugares, como les digo, de la Argentina, y finalmente concluyó con esto. 38 a 31. Pero el tema ahora, tal cual lo indica la reglamentación parlamentaria, ya no se puede tratar este año. Si alguien quiere volver a insistir con el tema, ya no lo puede hacer este año. Tiene que esperar que pase este periodo legislativo. Eventualmente podrá avanzar el año que viene, pero con otro proyecto, ya no este, porque este ya murió, ya se agotó definitivamente. Habrá que ver de avanzar con otro proyecto, pero como les digo, el gobierno nacional dice, vamos a incluir este tema cuando abordemos la reforma del Código Procesal Penal. Y allí se incluirá esta figura. O sea, que ahí en ese momento
también va a significar muy amplio debate con respecto a este tema. De todas maneras, los grupos que estaban a favor del sí no se van a quedar quietos, van a seguir en la actitud militante tratando de esclarecer el por qué es necesaria o por qué era necesaria que se sancione esta ley. Así que hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de ese tema. Así que bueno, ahí están los temas más importantes.